Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Mario Vargas Llosa, alguien que pudo haber cambiado la historia del Perú, alguien que pudo haber modificado la línea de tiempo que hoy tenemos. Pero ¿por qué no lo elegimos, no? Es la pregunta que nos hacemos y podemos responder que es fácil. En Perú no hay identidad, no hay algo que sustente una visión unificada del país. Y eso hace que existan gobiernos corruptos, gobiernos que tienen el poder y se mantienen ahí, gobiernos de esa índole. Bien, vamos a empezar a hablar de Mario Vargas Llosa. Vamos a dar una trama de las novelas, 20 novelas más reconocidas que tiene, y vamos a empezar primero con un tipo de información previa. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Sus padres fueron Ernesto Vargas y Dora Llosa, que se separaron antes de que naciera, así que él creció con su madre y sus abuelos maternos en Bolivia. Su encuentro con su padre fue tardío, emigró a Piura, Perú, y marca una etapa difícil de su vida, dado que su padre era autoritario y opuesto a sus intereses literarios. Estudió en colegios militares como el Leoncio Prado, experiencia que inspiró su novela La ciudad y los perros, y más adelante estudió letras y derecho en la Universidad Nacional de San Marcos, donde participó activamente en círculos literarios y políticos. En 1959 obtuvo una beca para estudiar en España, luego se trasladó a París, donde vivió varios años trabajando como traductor, periodista y escritor. Su salto de fama llegó en 1963 con La ciudad y los perros, ahora que renovó la narrativa hispanoamericana y lo colocó en el centro del llamado boom latinoamericano, junto con García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Mario Vargas Llosa fue un intelectual comprometido, primero cercano a las ideas de la izquierda, pero más adelante crítico al autoritarismo y al marxismo, ¿no? Se convirtió en el defensor del libertarismo democrático y inspirado por autores como Karl Popper e Isaac Berlin. En 1990 se presentó como candidato a la presidencia del Perú en una elección que perdió frente a Fujimori, y esta experiencia la narra en su ensayo El pez en el agua, que es autobiográfica, de 1993. A lo largo de su vida ganó el premio Nobel en el 2010 por su cartografía de las escrituras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo y su rebelión y su derrota. En 1994 recibe el premio Cervantes y en 1986 recibe el premio de Asturias de las Letras. Príncipe de Asturias de las Letras, evidentemente. Entonces, tiene un libro, su último libro, que titula Le dedico mi silencio, del 2023, donde explica un poco cómo la cultura, el arte, puede unificar un país que la política divide. Bien, la primera novela que escribe es Ciudad y los perros, de 1963. Es una novela ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, una institución de formación castrense en Lima, donde los cadetes son los adolescentes de distintas clases sociales, en su mayoría de extracción popular, y viven una experiencia formativa marcada por la violencia, el machismo, la represión sexual y la jerarquía militar. La historia se centra en un grupo llamado El Círculo, liderado por Alberto, el poeta Fernández, Ricardo Arana, el esclavo, y Jaguar, el más violento del grupo. El Círculo era un grupo que hacía diferentes actos delincuenciales en el colegio, y durante una prueba de tiro, uno de ellos, Arana, muere en circunstancias sospechosas, porque denuncia el robo de un examen. Entonces su muerte es presentada oficialmente como un accidente, pero su amigo Alberto sospecha que fue asesinado por Jaguar, y a medida que avanza la historia se alteran múltiples voces narrativas, líneas temporales, lo que permite al lector conocer el pasado, la psicología de los personajes, y el lector descubre
cómo la institución militar forma a los jóvenes en la obediencia ciega y en la violencia como método resolutivo de problemas, ¿no? Silenciando cualquier muestra de disidencia o debilidad. Al final, Alberto intenta denunciar el crimen, pero se encuentra con la complicidad y el encubrimiento institucional. El colegio, más interesado en proteger su privilegio que hacer la justicia, calla el crimen, la verdad se pierde y Alberto es silenciado, aunque su conciencia permanece despierta. Esta novela, inspirada en las experiencias de Vargas Llosa en los años 50, refleja esta militarización de la juventud y también el autoritarismo que existía en el Perú después de la guerra con Ecuador. Evidentemente era una sociedad regida por clases rígidas y valores patriarcales, ¿no? Y poniendo en la cúspide a las instituciones. Esto viene de este existencialismo, ¿no? Ya vimos que con el existencialismo nace como una pérdida de valor de estas instituciones que no protegen y el hombre queda desamparado, sin sentido, sin ser, y llega la angustia, ¿no? Y filósofos como Camus y Sartre reintroducen una nueva concepción de hombre que crea su propio destino. Y en este sentido, esta pérdida de inocencia, esta deshumanización que se ve en la novela, es una crítica a sistemas totalitarios, ¿no? Que anulan al individuo. También puede leerse como una alegoría del conflicto entre la libertad y la represión. Tenemos también La Casa Verde, que se publicó en 1966. Esta novela se desarrolla en dos escenarios principales: Piura, una ciudad del desierto de Perú, y la Amazonía peruana, en la frontera con Brasil. Ambos espacios, aunque geográficamente distintos, están unidos por una escena en común, un misterio, una fatalidad. El eje simbólico de la historia es la Casa Verde, que es un burdel construido por Don Anselmo, un personaje enigmático que llega a Piura con una guitarra, una pierna ortopédica y la idea de establecer un burdel que será que al mismo tiempo un lugar de perdición y libertad, ¿no? Aunque la primera Casa Verde es incendiada por fuerzas moralistas, su mito persiste y la segunda versión vuelve a operar clandestinamente. La narrativa sigue líneas temporales y personajes que se entrecruzan entre sí. Bonifacia es una niña indígena que crece en un convento misionero en la selva, luego es expulsada y termina convertida en prostituta en la Casa Verde. Fushia es un contrabandista japonés enfermo de lepra que domina a rutas ilegales en la selva y representa el caos, la codicia y la crueldad. Litimar y Lalita son soldados y aventureros que terminan atrapados por la violencia de la Amazonía y el vicio del comercio humano. Chunga, la madame del burdel, es símbolo de resistencia femenina y también de soledad. A través de flashback, saltos temporales y cambios del narrador, Vargas Llosa construye una estructura fragmentada que obliga al lector a reconstruir los vínculos entre historias de forma activa. Mario Vargas Llosa aborda en esta novela el conflicto entre la civilización y la barbarie, en línea con la moralidad sexual, el poder eclesiástico y la marginación, y también la fragmentación narrativa que presenta un tipo de caos existencial y un relativismo moral. En 1969 fue publicada Conversaciones en la Catedral. Esta novela gira en torno a Santiago Zavala, un periodista desencantado y crítico del poder, hijo de un influyente político de derecha. Un día cualquiera, Santiago se encuentra con Ambrosio, su antiguo chofer, y deciden ir a tomar unas cervezas a una cantina llamada La Catedral. Lo que comienza con una conversación casual se convierte en una profunda y dolorosa exploración del pasado, ¿no? Durante su larga conversación, estructurada en forma de diálogo interno y diálogos entrecortados, se despliega una compleja
trama de corrupción, traición, injusticia, racismo, frustración personal, y todo bajo la sombra de la dictadura del general Manuel Odría. A través de los recuerdos de Santiago y Ambrosio conocemos a Zabalita en su juventud como estudiante rebelde de izquierda, sus desilusiones familiares, su progresivo alejamiento de la clase alta limeña y su lucha por entender por qué todo en su vida se jodió, básicamente. Su padre, don Fermín Zavala, aparece como un símbolo de burguesía que complace al régimen. Paralelamente, se narran hechos de conspiración política, la represión estatal, la manipulación del poder judicial y policial y la degeneración moral de varios personajes que fueron víctimas o cómplices del sistema. Lo radical de esta novela es su estructura no lineal, tiene saltos constantes entre el presente, el pasado, y la mezcla de narradores en primera, segunda y tercera persona hacen que sea una narrativa densa, introspectiva y a veces laberíntica, que refleja el caos moral y social del país, ¿no? Ambientada en la dictadura de Manuel Odría, un periodo de autoritarismo, represión, clientelismo político en Perú. Es una obra profundamente existencialista, con temas como el absurdo, la desesperanza, la decadencia moral, siendo una crítica a la estructura, a la realidad peruana, a este periodo de represión y autoritarismo en el gobierno. Otra novela muy importante para Vargas Llosa fue publicada en 1973, Pantaleón y las visitadoras. El trama es el siguiente. El capitán Pantaleón Pantoja, un militar meticuloso, correcto, ejemplar, es sorpresivamente asignado a una misión ultra secreta en la Amazonía peruana. Debe organizar un servicio de visitadoras, de mujeres que ofrecen servicio sexual, para atender a las necesidades sexuales de los soldados destacados de esta región, y que está generando escándalos, abusos, violaciones a las comunidades indígenas locales. Entonces Pantaleón, comprometido con la eficacia militar, acepta esta misión con el máximo profesionalismo. Entonces, la naturaleza de su trabajo no la conoce su esposa, que es Pochita, y empieza a construir una organización logística impecable bajo el nombre de Servicio de Visitadoras, SPV. Recluta y capacita mujeres para ofrecer estos servicios, cuidando su salud, seguridad, la moral de la persona y demás. Al principio el sistema funciona perfectamente, los soldados están más tranquilos, bajan los escándalos y todo parece controlado. Sin embargo, la situación se complica cuando aparece una brasileña, una visitadora carismática, sensual y libre que no se ajusta al reglamento. Pantaleón, pese a su disciplina, se siente profundamente atraído hacia ella y termina envuelto en una relación. El grupo fanático religioso, los Hermanos del Arca, liderados por el visionario Fray Francisco, comienza a realizar actos violentos y místicos en la selva, chocando ahí simbólicamente con el proyecto militar de Pantoja, ¿no? Y todo se desmorona cuando los medios de comunicación descubren este secreto. Y el escándalo es público y obliga al ejército a desentenderse del proyecto y a sancionar a Pantoja, quien termina siendo degradado y trasladado a Lima, siendo destruido profesionalmente como también emocionalmente. Esta historia ocurrió en la década de los 50 en la selva del Perú y expone esta burocracia política y la moralidad que termina siendo imparcial, ¿no? Doble, una relatividad moral de las instituciones. Aquí hay una crítica a la racionalidad instrumental en contextos irracionales. Esta parodia del utilitarismo militar muestra cómo la razón puede ser pervertida, ¿no? Y se percibe como existe un control de cuerpos, la normalización del deseo, el poder, que podemos encontrar en la filosofía de Michel de Foucault. En 1977, Mario Vargas Llosa escribe La tía Julia y el escribidor, ¿no? Esta novela sigue la vida de Marito Varguitas, un joven de 18 años que trabaja como redactor en una
radioemisora y aspira a convertirse en escritor. Su vida da un giro inesperado cuando se enamora perdidamente de Julia, una mujer boliviana de 32 años, divorciada, que es además tía política suya, y evidentemente la relación clandestina y también la diferencia de edad es un escándalo para la familia y se vuelve cada vez más una relación más intensa y seria, ¿no? Y Marito se enfrenta a la desaprobación social, al rechazo familiar y a las dificultades económicas mientras intenta mantener su amor por Julia y al mismo tiempo cumplir su sueño de ser escritor. En paralelo vemos un ambiente bohemio, caótico, donde Marito trabaja rodeado de personajes excéntricos del mundo de los medios, la cultura popular, y cada capítulo parece una historia totalmente distinta, ¿no? A veces trágica, a veces absurda o cómica, y estas son audionovelas que Pedro Camacho escribe, ¿no? Este es un guionista en el libro, un guionista boliviano, obsesionado con la fama, y Marito narra las historias de Pedro Camacho, ¿no? Al principio sus radionovelas son un éxito en la audiencia, llenas de melodrama, suspenso, personajes exagerados. Sin embargo, a medida que Camacho se sumerge en una espiral de locura, sus historias empiezan a entremezclarse y repiten nombres, mezclan tramas y se vuelven incoherentes y delirantes, ¿no? Y este deterioro refleja el caos emocional que vive Marito y Julia. Y esta novela se caracteriza por este tono juguetón, irónico, profundamente autobiográfico. En esta novela, Vargas Llosa juega con la metaliteratura, ¿no? Y los límites entre la realidad y la ficción, y plantea preguntas sobre la identidad, el lenguaje, la creación artística, y destaca el poder de la ficción para construir sentido frente al orden social, ¿no? Y evidentemente al conservadurismo de la época. Bien, en 1981 publica el libro La guerra del fin del mundo, inspirada en hechos reales. La novela se sitúa en el norte de Brasil, en el siglo XIX, una región árida, olvidada por el progreso. Entonces la historia se centra en Canudos, un asentamiento formado por miles de campesinos marginados, bandidos, religiosos, que todos son liderados por Antonio Conceiro, y este es un profeta místico que predica contra la república, ¿no? Y anuncia el inminente fin del mundo. Conceiro es considerado el consejero, ¿no? Que predica una visión apocalíptica y profundamente cristiana, rechazando la modernidad. Y tiene una educación laica, donde los impuestos, la separación de la iglesia y el Estado y cualquier forma de autoridad impuesta es rechazada por el consejero. Entonces su comunidad, aunque basada en la fe y la solidaridad, es vista por el gobierno brasileño como una amenaza al nuevo orden republicano. Entonces el Estado, creyendo que en Canudos se encuentran gestando una revolución monárquica, lanzan sucesivas expediciones militares para aplastar el asentamiento. Y en este sentido, los habitantes, armados con pocas cosas, liderados por su fe, resisten ferozmente, y a lo largo de la novela se relatan las 4 campañas militares que terminan en un genocidio brutal, ¿no? En el que Canudos es finalmente destruido y sus pobladores masacrados casi por completo. La novela sigue múltiples personajes con distintas perspectivas. Tenemos un periodista. El periodista es un intelectual positivista que quiere descubrir la verdad y se encuentra con una realidad que lo sobrepasa. El enano es un ser marginado que se convierte en un fiel seguidor del consejero. El jaguar es un bandido feroz que lucha por Canudos en la transformación radical. Y el varón de Canabrava es un aristócrata liberal que simboliza la contradicción entre la civilización y la barbarie. Es una obra profundamente política y filosófica, que habla y precisa sobre el fatalismo, el idealismo religioso y los conflictos entre utopía y modernidad. Puede leerse también un poco a Hegel con este tipo de choque de dialéctica, tesis
tradición religiosa, antítesis, la república, el nuevo gobierno, y una trágica ausencia de síntesis, ¿no?, que muestra esta tensión entre la libertad individual y un absolutismo idealista o ideológico. En 1984, Mario Vargas Llosa escribe Historia de Maita. Esta novela está narrada por el escritor peruano, donde el narrador entrevista, se trata de reconstruir la vida de Alejandro Maita, un oscuro militante que en los años 50 encabeza un fallido levantamiento armado en Jauja, en la Sierra Central de Perú. Entonces el narrador entrevista a varias personas que conocieron a Maita: su ex compañero de celda, su madre, sus antiguos camaradas de partido, testigos del levantamiento y demás, ¿no? Sin embargo, cada testimonio ofrece una versión diferente y contradictoria del personaje. Entonces, Maita aparece como un hombre marginal, solitario y profundamente idealista, convencido de que la revolución comunista podría hacerse realidad en Perú. Rompe con el Partido Comunista oficialista y organiza una revuelta con un puñado de soldados y campesinos, que termina fracasando y dejando muertos y siendo rápidamente silenciado por el gobierno. Y a medida que avanza la investigación, el narrador mezcla hechos reales con suposiciones y recuerdos de personajes, hasta que ya no se sabe qué parte de la historia es objetiva o ficticia o simplemente reconstrucción subjetiva. La novela se sitúa en un Perú futuro devastado por la violencia, el terrorismo y la descomposición social, y este contexto se entrelaza con la narración, ¿no?, y acentúa el tono sombrío y crítico. Evidentemente aborda el constructivismo histórico al estilo de Foucault, donde la historia no es un hecho objetivo, sino una interpretación, y tiene un tipo de fracaso de las utopías revolucionarias y la búsqueda de sentido frente al desencanto de la modernidad. Tiene este enfoque. En 1986 publica, Quién mató a Palomino Molero, ambientada en el norte del Perú, cerca de la ciudad de Talara, en el año 50 más o menos. Esta novela policíaca comienza con el macabro hallazgo de un cadáver de Palomino Molero, un joven cadete mestizo de origen humilde, asesinado por una violencia extrema, ¿no?, cerca de una base militar. El caso cae en manos del teniente Silva, un hombre pragmático y cínico, y su ayudante, el joven idealista Lituma. Entonces ambos se enfrentan no solo al crimen, sino también a las trabas impuestas por la jerarquía militar, que insiste en cerrar el caso rápidamente y sin una investigación real. Conforme avanzan en las pesquisas, los policías descubren una trama de corrupción, clasismo, prejuicio racial dentro de la institución, ¿no? Y las investigaciones revelan que Palomino, además de ser talentoso y disciplinado, estaba enamorado de Alicia, la hija de un blanco y aristócrata coronel, ¿no?, lo que resultaba inaceptable para su entorno. El caso se complica más cuando los protagonistas se enfrentan al dilema de buscar la verdad o aceptar el silencio cómplice del sistema, ¿no?, que quiere proteger el honor de la institución y de sus oficiales, ¿no? El desenlace que revela al asesino y sus momentos específicos del asesinato, los motivos y demás, es profundamente trágico y revelador sobre la brutalidad del racismo y el poder clasista en el Perú de la época. Ambientada en los años 50, en plena tensión entre el orden militar y la sociedad, parecía que este era un reflejo del nihilismo moral de una sociedad donde el poder corrompe todo y la justicia es inalcanzable. Es una crítica al clasismo y también a la hipocresía social en todo sentido. Tenemos también en 1987 que fue publicado El Hablador, de Mario Vargas Llosa, una novela muy importante y la primera en el ámbito contemporáneo, ¿no?, que reflexiona sobre Florencia, sobre sus amistades con Saúl Suratas, que fue un joven judío peruano con una gran mancha de nacimiento apodado Mascarita. Evidentemente Saúl
Era un estudiante brillante de antropología y profundamente interesado en los pueblos indígenas, y frente al enfoque científico y escéptico de sus colegas, él se conmueve profundamente por la cultura de los machingas y su modo de vida también. Desilusionado con el mundo occidental y conmovido por la sabiduría oral indígena, decide abandonar la ciudad y unirse a los machingas, donde aparentemente se convierte en uno de ellos y lo denominan hablador, ¿no? Que son personajes míticos que corresponden al territorio del Amazonas, contando cuentos, ¿no? Recitando historias, mitos, noticias de aldea en aldea, tejiendo así la identidad colectiva del pueblo. La novela nunca confirma del todo si el narrador indígena es realmente Saúl o si es una construcción imaginaria del escritor, ¿no? Y esta ambigüedad crea un juego entre la realidad y la ficción y plantea preguntas sobre la identidad y el lenguaje, evidentemente. En 1988 fue publicado Elogio de la madrastra. Esta novela narra la historia de doña Lucrecia, una mujer refinada y sensual que vive felizmente casada con Rigoberto, un burgués limeño, culto y amante del arte. Pues comparten una vida aparentemente perfecta, unida por el placer estético y sexual y por una educación exquisita. Sin embargo, su equilibrio se ve alterado por la figura de Fonchito, el hijo pequeño de Rigoberto, un niño de rostro angelical y comportamiento ambiguamente provocador. Fonchito, lejos de ser un niño inocente, comienza a desplegar una seducción silenciosa hacia su madrastra, que poco a poco cae en una relación prohibida y transgresora. Lo que comienza como un juego sensual evoluciona hacia una situación moralmente ambigua y cargada de tensión. El desenlace ocurre cuando se revela la relación ante Rigoberto, que desata una crisis que desmorona la aparente armonía del hogar. La historia está intercalada con descripciones y reflexiones sobre pinturas clásicas que funcionan como contrapunto simbólico y enriquecen el contenido sensual, filosófico y moral de la novela. Aunque es una novela atemporal, refleja una apertura al pensamiento latinoamericano hacia la crítica moral conservadora de los años 80 y también a lo erótico, ¿no? Inspirada en el hedonismo epicúreo, más para lo negativo, y también una estética erótica, plantea una crítica de las normas morales burguesas de su tiempo, ¿no? Y también toca ideas sobre cómo el deseo se vuelve una fuerza creativa y también ocurre esta transgresión de lo sagrado, ¿no? Evidentemente es una novela muy controversial y de hecho también puede verse, por ejemplo, personajes repetidos, ¿no? Como Fonchito. Entonces, en 1993 fue publicado otro libro que es Lituma en los Andes, ¿no? En este relato se narra al sargento Lituma, que es un personaje recurrente en Vargas Llosa, como vimos. También es enviado a una remota comunidad andina donde 3 personas han desaparecido misteriosamente, ¿no? La región se encuentra en pleno conflicto armado con Sendero Luminoso y evidentemente en los años 80 había este grupo que estaban en las montañas y querían el gobierno. Lituma, acompañado por su ayudante Paco, comienza a investigar las personas que han desaparecido, ¿no? Los desaparecimientos, y a lo largo de su investigación se enfrenta no solo a la violencia física de la guerra, sino también a una serie de creencias y supersticiones ancestrales, ¿no? Que rodean a los habitantes de la zona. El misterio se mezcla con lo sobrenatural, con la presencia de fantasmas, ritos, mitos de la cultura andina, que confluyen con la brutalidad de la violencia y se exploran en temas como los rituales, entre otras creencias y supersticiones ancestrales, ¿no? Que conllevan este tipo de realidad alterna o realidad paralela
que convive con la realidad con la realidad física, por así decirlo, mientras van explorando las posibles causas de las desapariciones. Lituma también se ve confrontado con su propio miedo y dudas existenciales sobre la moralidad, también el destino y el sufrimiento humano. Y en este contexto la guerra no es solo un enfrentamiento físico, sino también un choque de mundos. El mundo moderno contra el mundo antiguo, ¿no? Místico versus el mundo racional. En la década de los 80, durante la guerra interna en Perú entre el Estado y los grupos terroristas, surge el mundo andino como retrato de víctima, pero a la vez cómplice de este conflicto. Entonces hay una dicotomía muy interesante. Evidentemente el texto, la novela, reflexiona sobre el miedo como orden social, la violencia como sistema y las incomprensiones culturales entre lo moderno y lo antiguo. Y hay una crítica a la racionalidad occidental que se enfrenta a una cosmovisión mágica ancestral antigua que evidentemente ocurre con el pensamiento andino, ¿no? Que es transgresor a un racionalismo occidental. En 1997 fue publicado Los cuadernos de Don Rigoberto. Como hemos podido ver, hay personajes que se repiten, ¿no? Nombres de personajes que se repiten con características parecidas, y Don Rigoberto ahora en esta novela es el protagonista, ¿no? Es un hombre de mediana edad, es burgués, culto, meticuloso, que vive una existencia ordenada y dedicada a su trabajo. Es un hombre con una intensa afición por el arte, la filosofía y la literatura, y lo más importante es un ferviente amante del erotismo, ¿no? En su vida privada. Mantiene una serie de cuadernos secretos en los que explora con libertad sus fantasías sexuales y además de reflexionar sobre el arte y la moralidad. Estos cuadernos son su escape a la rutina diaria y su vida se ve trastocada cuando su hijo Fonchito es el mismo joven de elogio de la madrastra y irrumpe su vida, ¿no? Con su naturaleza provocadora. Entonces Fonchito es un joven perverso, sensual, desinhibido, y se convierte en un reto para la estabilidad emocional y psicológica de Don Rigoberto. La novela explora las tensiones que surgen en la relación entre hijastro y padrastro y se ven envueltas en provocaciones sutiles y una peligrosa mezcla de poder, transgresión, afecto. A lo largo de la historia, los cuadernos de Don Rigoberto se convierten en un vehículo narrativo, ¿no? A través del cual se desatan las reflexiones sobre la moral, lo bueno y lo incorrecto, el deseo, el erotismo. Entonces se crea una intertextualidad que conecta las fantasías de Rigoberto con las situaciones reales que enfrenta en su vida cotidiana. Esta novela fue ambientada en Lima, una Lima contemporánea de clase alta, en una etapa de aparente estabilidad económica, pero de decadencia intelectual, decadencia moral, entre otras decadencias. Y en este sentido, una obra que habla sobre el poder de la imaginación, pero a la vez una ficción sobre el conocimiento, ¿no? Evidentemente, el arte como ilusión surge con Platón, cuando separa el mundo de las ideas y el mundo sensible, y que el arte es una imitación por mímesis de este mundo de las ideas, y también se enmarca en un universo de Borges, ¿no? Donde la escritura es la vida. Bien, en el año 2000 fue publicado el libro La Fiesta del Chivo. La Fiesta del Chivo es una novela que narra con un estilo de realismo crudo los últimos días del dictador Rafael Trujillo. Él fue un dictador dominicano conocido como el Chivo, uno de los más tiranos que ha habido en la historia de América Latina. Esta obra se estructura en 3 tramas paralelas que entrelazan la novela. Tenemos la perspectiva de Trujillo, la de los asesinos y la historia de Urania. Urania es una mujer que décadas después de ser asesinado Trujillo regresa a Santo Domingo desde su exilio. Urania es una mujer marcada por el trauma personal de haber sido víctima de abuso del dictador, ¿no? Durante su juventud. Entonces
La narrativa de Urania nos ofrece una perspectiva emocional, psicológica sobre el impacto del régimen en la vida de los dominicanos, especialmente en las mujeres, y cómo la dictadura deja huellas profundas en los individuos, familias y la sociedad en general. La de sus asesinos, aunque a medida que los opositores al régimen se organizan para matarlo, la novela muestra dilemas y temores de los hombres que finalmente llevan a cabo el asesinato de Trujillo, ¿no? Los conspiradores, que entre ellos se encuentra su propio círculo cercano, ¿no? Que luchan con sus sentimientos de traición, miedo, remordimiento moral, al enfrentar el hecho de matar a su líder, aunque todos reconocen la necesidad de hacerlo para acabar con la tiranía. Y está la perspectiva de Trujillo, ¿no? Donde la novela nos ofrece una mirada interna de Trujillo, un hombre obsesionado por el poder, la paranoia y el control absoluto de su país, ¿no? Su vida es un entramado de manipulación, violencia y abuso, y a través de su mirada el lector comprende su desmesurado deseo de dominio sobre todos sus estos aspectos de la vida cotidiana en República Dominicana. Evidentemente Trujillo, que ve a su país como una extensión de su propio cuerpo, algo propio que le pertenece, enfrenta la inminente amenaza de su muerte mientras mantiene su imagen invulnerable, alejada del pueblo, ¿no? Pero a la vez dependiente del pueblo. La novela alterna entre estos tres hilos narrativos, combinando momentos de terror, venganza, culpa y la búsqueda de justicia en Urania. El desenlace llega cuando Trujillo finalmente es asesinado, ¿no? Un acto que se convierte en un símbolo de liberación del pueblo dominicano, que también esta tragedia tiene como peso cargar con las consecuencias de la violencia política que nace y que se resuelve con más violencia. Esta es una novela como una meditación sobre el poder absoluto, el autoritarismo y la corrupción moral. Trujillo encarna el Leviatán de Hobbes. Vimos que en Hobbes el Leviatán es un tipo de constitución. Bueno, claro, es el Estado, ¿no? Pero Trujillo enmarca lo que es el Estado y se lleva al extremo, ¿no? Haciéndolo Trujillo y el pueblo, o Trujillo siendo la cabeza del cuerpo que es República Dominicana, uno solo, ¿no? Teniendo el control de este. Entonces se reflexiona también sobre el trauma y la memoria y la relación entre el cuerpo y el poder, ¿no? Que es bastante interesante para el análisis político. Y evidentemente también psicológico, incluso psicoanalítico, de esta obsesión por el poder, el control absoluto del país y demás. En el 2003 se escribe una novela, se publica la novela El Paraíso en la otra esquina. Esta novela, El Paraíso en la otra esquina, básicamente se utiliza la misma narrativa que Trujillo, ¿no? De manera paralela. Las vidas de dos figuras históricas son muy diferentes, se entrelazan entre sí, ¿no? Creando sus propios ideales utópicos, ¿no? La búsqueda de estos ideales utópicos. Hablamos de Flora Tristán, que es una socialista feminista franco-peruana del siglo XIX, y su nieto Paul Gauguin, que es el pintor post-impresionista conocido por su búsqueda de belleza en el arte y la vida. Y a través de sus pinturas, la novela explora la lucha por alcanzar el ideal y cómo cada uno en su propio contexto y época persigue su versión del paraíso, ¿no? Que los llevará al sacrificio y la búsqueda de un sentido superior. Este tipo de novelas son muy interesantes, ¿no? Porque conectan el pasado y el presente y el futuro, así como viendo el tiempo como algo, un presentismo, ¿no? Donde lo único que existe es el presente, pero a la vez el presente está conectado con muchas cosas que no vemos, no conocemos, pero están ahí, siendo consecuencia de eso. El tiempo es algo completamente nuevo que no conocemos. Bien, pero este análisis no es correspondiente a la novela, ¿no? Flora Tristán
Es hija ilegítima de un noble peruano que pasa gran parte de su vida luchando por la justicia social y los derechos de las mujeres. Durante su vida se ve atrapada entre el dolor de la injusticia de su tiempo y su visión de un mundo mejor. Y a lo largo de sus viajes por Europa, Fiora promueve sus ideales de igualdad social y feminismo a través de la difusión de su obra, ¿no? Abogando por una sociedad sin distinción de clases. Aunque su vida fue una constante lucha, nunca logró ver el cambio que proponía, pero dejó un legado importante como precursor del feminismo y la lucha obrera. Por otro lado, su nieto Paul Gauguin es un hombre marcado por su frustración con la sociedad burguesa y todos sus esfuerzos fallidos como comerciante, y evidentemente crea, su familia, ¿no? Que evidentemente no están en sintonía. Después de abandonar su vida en Europa, se traslada a Tahití en busca de un tipo de ver cosas nuevas, ¿no? Paisajes nuevos, culturas, arte. Entonces, este puro instinto o este puro estado de naturaleza que se encuentra en países no europeos, no primermundistas. Entonces, alejado de la rigidez de la vida europea, busca exilio en Tahití. Entonces Gauguin no solo busca el arte ideal, sino también busca una especie de paraíso personal, un lugar de libertad, autenticidad, sexualidad, en contraste con las normas de la civilización occidental, ¿no? Esta novela fue escrita se contextualiza en el siglo XIX, las épocas de las revoluciones, ¿no? Donde la lucha obrera, la expansión colonial se estaban dando. Entonces, estas dos vidas separadas por el tiempo, pero conectadas por un utopismo personal, pero a la vez también colectivo, ¿no? Porque refleja, por un lado, un tipo de ideal de igualdad igualdad social y feminismo, y por otro lado, un paraíso personal, buscando autenticidad y libertad. Bien, en el 2006 fue publicado Las travesuras de la niña mala. Mario Vargas Llosa escribe esta novela que narra la historia de Ricardo, un traductor peruano que vive en París, donde su vida está marcada por una historia de amor intermitente con una mujer conocida como la niña mala, una figura enigmática, cambiante, volátil. Entonces la niña mala no es solo un personaje fascinante por su carácter impredecible, sino que también una figura alegórica que representa el deseo, el oportunismo y la lucha por ascender socialmente. Entonces la historia comienza cuando Ricardo se envuelve con la niña mala en su juventud, ¿no? En Lima, y desde ese momento se ve envuelto en una relación marcada por los cambios en la personalidad y las decisiones de la mujer, y a lo largo de las décadas la niña se convierte en diferentes identidades, ¿no? Siempre buscando adaptarse a nuevas circunstancias y aprovechar las oportunidades para ascender en la sociedad, ¿no? Y a veces es una mujer rica y sofisticada, y otras veces una activista política, pero siempre es una mujer que actúa movida por el deseo de poder y reconocimiento. Ricardo, por su parte, es un hombre que, aunque enamorado de la niña mala, se ve atrapado en una relación que nunca logra concretarse de manera estable, y su amor es una mezcla de fascinación y frustración, pues siempre está a la espera de la niña mala, ¿no? de que ésta se decida por él, lo elija a él, mientras ella sigue buscando una búsqueda personal, ¿no? Ajena a él. Entonces la historia se despliega en París, pero también en otras ciudades como Lima o España, Madrid, y muestra una distancia emocional y física entre los personajes, así también como el paso del tiempo. La relación de Ricardo con la niña mala es en muchos sentidos una metáfora del deseo insatisfecho y el amor condicionado por las circunstancias, ¿no? De la imposibilidad de encontrar una correspondencia auténtica en una relación tan desestabilizadora, que a lo largo de la novela Vargas Llosa juega con las ideas de identidad, ambición social y la búsqueda de significado en un mundo marcado por el cambio y el deseo de ascender. Esta es una novela sobre el amor como obsesión, evidentemente la identidad cambiante, la búsqueda de sentido en un mundo líquido, y también puede leerse como una reflexión sobre el eterno retorno de los deseos y de una vida, de un sentido de vida, ¿no? Y la imposibilidad de poseer a otra persona, ¿no? En el año 2010 fue publicada
La novela El sueño del Celta. El sueño del Celta es una biografía personal de la historia de Roger Casemet, un cónsul británico cuya vida estuvo marcada por su denuncia de atrocidades en época colonial y su posterior apoyo a la independencia de Irlanda. La novela recorre la vida de Casemet a través de un flashback que va desde la época de su juventud en Irlanda hasta su ejecución por traición en 1919. La narración se organiza en torno a 3 episodios claves de su vida: su trabajo como cónsul en el Congo y la Amazonía, después sus investigaciones sobre las condiciones de los nativos y las denuncias que hizo, y por último su implicación en el movimiento de independencia irlandesa que culminó con su ejecución. Casemet inicia su carrera como diplomático británico, trabajando en territorios coloniales donde las autoridades europeas, en especial Reino Unido, estaban involucradas en la explotación brutal de los pueblos indígenas. En el Congo belga, bajo el dominio del rey Leopoldo II, Casemet documenta las atrocidades perpetradas por el régimen colonial, que incluyen trabajos forzados, mutilaciones, asesinatos de la población local, entre otras cosas. Entonces Casemet viaja a la Amazonía peruana para investigar los abusos en el Amazonas. La Firme es una empresa que explota a los indígenas de esta región, y en ambas regiones Casemet queda profundamente impactado por la brutalidad del colonialismo y se convierte en un denunciante de estas atrocidades a nivel mundial, publicando informes, notas, dando entrevistas que revelan la inhumanidad de las políticas coloniales y buscando una justicia para los pueblos sometidos. Con el paso del tiempo, el enfoque de Casemet cambia y se aleja de su carrera como diplomático británico, tras haber sido testigo de estos horrores del colonialismo europeo. Entonces Casemet comienza a cuestionar su lealtad al Imperio Británico y se involucra en la causa de la independencia irlandesa, decepcionado por la opresión que sufría su patria natal. Entonces Casemet se une al movimiento irlandés con el fin de obtener el apoyo alemán para su causa. Entonces se dirige a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, sus esfuerzos fracasan y su implicación en la traición es descubierta, y finalmente es arrestado, juzgado y ejecutado por alta traición en 1916. Es una novela sobre un idealismo moral que lo lleva al martirio, ¿no? Y se interroga sobre la coherencia ética, el imperialismo y el precio de la verdad. Casemet encarna esta tragedia del héroe moral que enfrenta un mecanismo de poder muy grande. Entonces hay una conexión tremendamente fuerte con la ética del deber, sobre todo kantiana, evidentemente deontológica, y evidentemente se ve una relación con Hannah Arendt, y también la banalidad del mal, no se encuentra el origen de este. En el año 2013, Mario Vargas Llosa publica El héroe discreto. El héroe discreto ha representado dos historias paralelas, la de Felicito Yanaque y la de Ismael Carrera. Ambas se desarrollan en Lima y reflejan distintas maneras de enfrentarse a las adversidades en una sociedad peruana contemporánea, con un colapso de la ciudad, un tipo de desorden en el convivir y de desigualdad, evidentemente. Felicito Yanaque es un empresario exitoso en Lima, dueño de una empresa de transportes. Su vida se ve trastocada cuando unos extorsionadores lo chantajean y con amenazas para que les pague dinero. Felicito, sin embargo, se niega a ceder a estas presiones, demuestra que una firmeza moral y un sentido de dignidad que lo convierten en un tipo de héroe discreto. A lo largo de la novela, Felicito se rodea con personas corruptas, ¿no? Que lo envuelven con engaños, pero decide resistir por su propia integridad, ¿no? Y esta resistencia lo lleva a cuestionar las normas sociales y a enfrentarse a la realidad de un país sumido en prácticas de extorsión, crimen organizado, corrupción, entre otros defectos. Felicito no solo se enfrenta a los extorsionadores, sino que también a sus temores, dudas, sensación de soledad que lo acompaña en su lucha solitaria
A medida que avanza la trama, su actitud de resistencia se convierte en un símbolo de dignidad y su negativa a ceder ante los extorsionadores lo coloca en un rol de hombre discreto, un héroe de carácter que no cede a la presión de una realidad que lo golpea constantemente. Ismael Carrera, por otro lado, es un viudo adinerado que ha sido víctima de la indiferencia y la falta de cariño de sus hijos. En una decisión que desafía las expectativas sociales, decide casarse con una mujer mucho más joven, que era su empleada, y no lo hace por amor, sino como una forma de venganza contra sus hijos. Ismael se siente traicionado por ellos, quienes solo lo buscan por su herencia, y decide, en una especie de acto de rebeldía personal, devolverles la indiferencia que él ha recibido a lo largo de su vida. Y Ismael se enfrenta a las consecuencias de estas acciones y lucha internamente, teniendo reflexiones sobre la familia, el amor, el egoísmo, y aunque su venganza parece inicialmente satisfactoria, también le genera una sensación de vacío y desencanto con la idea de justicia, ¿no? La historia de Ismael es, en última instancia, una meditación sobre las relaciones familiares, las decisiones que se toman, iniciadas por el rencor, el resentimiento, la desilusión. Y estas dos narrativas son un tipo de realidad limeña, donde en un Perú contemporáneo, en una época de crecimiento económico y nuevos ricos, surgen prácticas de corrupción, deslealtad, traición, rebeldía personal, entre otros temas, ¿no? La novela retrata la ética de la dignidad humana, la resistencia frente a la corrupción y a otros vicios, e inspira a un estoicismo, ¿no? Donde se subraya la importancia de la integridad en un mundo pragmático y a veces corrupto. En el año 2016 escribe Cinco Esquinas. Cinco Esquinas se sitúa en los últimos años del régimen de Alberto Fujimori en Perú y en el contexto de una sociedad que experimenta una profunda crisis moral y política. La historia comienza con el escándalo sexual que involucra a una serie de personajes de la alta sociedad limeña, que es desvelado por la prensa sensacionalista, ¿no? Y este evento no solo revela la vida secreta y las corrupciones de las élites peruanas, sino que también pone al descubierto las tensiones que atraviesan el país, ¿no? En el fin del siglo, donde se estaba dando un tipo de autoritarismo, pero también de corrupción, y con una imagen de libertad, ¿no? De un país abierto al comercio mundial. Evidentemente, los personajes principales de esta novela son Felipe, que es un periodista, María, que es una mujer vinculada con el escándalo, Luis, que es un antiguo amigo de Felipe, ¿no? Felipe es un periodista que trabaja en un periódico sensacionalista, es un hombre que vive entre el trabajo, la mentira, el escándalo, y está alimentado por la búsqueda de la información morbosa. María es una mujer que vive una vida aparentemente perfecta, que es rápidamente desmoronada cuando se filtra información sobre su vida privada y no parece la vida perfecta que aparentemente tuvo. Luis, el amigo de Felipe, que también trabaja con Felipe, se ve involucrado en el escándalo, ¿no? Y esto le da una capa de intriga y traición a la historia, ¿no? A través de este escándalo, Vargas Llosa examina la decadencia moral y las relaciones de poder dentro de una sociedad peruana que está marcada por un sistema corrupto y una manipulación constante de la verdad, donde las emociones a través de los medios de comunicación son transmitidas y evidentemente son difundidas. Entonces la novela también nos presenta las consecuencias devastadoras del chisme y la manipulación mediática, mientras se entrelazan las vidas de los personajes con los cambios políticos que agitan el país. Es una novela sumamente interesante, a fines del régimen de Fujimori. Hablamos de 1990 a los años 2000, donde surge un auge de la prensa sensacionalista con medios de manipulación política, ¿no? Esta es una novela que critica el poder mediático y la destrucción de la verdad y denuncia el uso de información como instrumento de poder y humillación, ¿no? También muestra el vacío moral de las élites atrapadas en su propio hedonismo nihilista. En el año 2019 escribe Tiempos Recios. Esta novela fue publicada teniendo el contexto del golpe de Estado de Guatemala de 1954, ordenado por la CIA para derrocar al presidente Jacobo Amberts. Y en el eje central de Tiempos Recios surge como una alternativa
realidad de personajes reales y ficticios, donde Vargas Llosa reconstruye los acontecimientos históricos que marcan este episodio en América Latina durante la Guerra Fría, ¿no? La novela gira en torno a tres personajes: Carlos Castillo Armas, el coronel Harold Hebb, y la historia de las mujeres, ¿no? Carlos Castillo Armas es el hombre que lidera el golpe de Estado, ¿no? Un militar guatemalteco que es apoyado por la CIA y que a través del derrocamiento de Arbet se convierte en el dictador de Guatemala. Luego tenemos al coronel inglés Harold Head, que es un personaje ficticio que funge como un observador clave de los eventos, ¿no? Representa la injerencia extranjera y las relaciones de poder entre las naciones. Luego tenemos a las historias de las mujeres, que están vinculadas al conflicto, ¿no? Una mujer se ve atrapada por la violencia del golpe y cuyos destinos reflejan el sufrimiento de muchos en la región. En este sentido, la narrativa se desenvuelve en un contexto de intervención extranjera, una política internacional y conspiraciones que resultan en la instauración de una dictadura, y el golpe de Estado y la posterior instauración de esta dictadura de Carlos Castillo trajeron consigo una serie de represalias, persecuciones y una nueva fase de violencia política en Guatemala. Y a través de estos personajes, Vargas Llosa examina las luchas internas de los países latinoamericanos, el golpe de Estado de Arbet y la influencia política intervencionista imperial de Estados Unidos se convierten en los motores de esta historia y se adentran en las complejidades de la política del poder, el fracaso de las reformas democráticas y la influencia del imperialismo estadounidense en América Latina. La novela es una reflexión sobre la manipulación histórica y la geopolítica del miedo, ¿no? Aparte de la traición de los ideales democráticos, se ve que Vargas Llosa retoma su crítica a las utopías políticas, pero también al cinismo realista de grandes países. En el año 2023 publica su último libro. El último libro es sumamente importante porque su última novela, que muestra un poco cómo él ve la realidad peruana y cómo es posible un cambio de esta realidad peruana. La novela titula Le dedico mi silencio. Le dedico mi silencio, tal vez a Perú, tal vez a los habitantes peruanos de todo el mundo, tal vez a los que no votaron por él. Le dedico mi silencio. Surge como una obsesión, ¿no? Se centra en la obsesión del narrador por una melodía de un músico peruano que soñó con la posibilidad de unir al país a través de la música criolla y andina. El narrador, a través de una narración introspectiva que evidentemente es muy íntima de Vargas Llosa, explora la figura de este musicólogo y su proyecto de nación, ¿no? A través del arte. Su visión era crear una identidad nacional sólida y cohesionada, capaz de superar la división social y cultural, ¿no? Que caracteriza al Perú. Mediante la fusión de músicas populares, las representaciones artísticas y la diversidad de las regiones del país, este proyecto termina en un fracaso, ya que el país no logra superar sus fracturas internas y la división cultural que persiste. La obra del musicólogo cae en el silencio y el narrador se convierte en una suerte de testigo de esta utopía fallida, ¿no? Buscando dar voz a lo que no pudo ser, y la novela refleja el deseo de encontrar unidad a través de la cultura y al mismo tiempo una crítica a los límites de esos ideales, cuando las tensiones sociales y políticas son demasiado grandes para ser resueltas por el arte. La música, como motor de la trama, se convierte en símbolo de posibilidad de una integración social, pero también una imposibilidad, donde las diferentes formas de música, los diferentes géneros musicales, artísticos, que combina la música criolla andina, entre otras representaciones culturales y artísticas, representan estas fracturas históricas, ¿no? Estas fracturas culturales, esta división de la sociedad de un país marcado por la diversidad que no se logra unificar, pero también por las dificultades de construir una identidad nacional compartida. Es una novela que se enmarca dentro de esta crítica social
la política, crítica social, a todo el conjunto de creencias que los peruanos tienen. Es una meditación sobre cómo el arte puede servir o puede tener la posibilidad de una redención colectiva, la utopía de una nación inacabada, el fracaso de un sueño integrador, ¿no?, que está heredada por un pensamiento de José María Arguedas, pero también de un romanticismo filosófico alemán. Evidentemente la pregunta que se inició es cómo puede la cultura unir lo que la política divide. Bien, las novelas de Vargas Llosa reflejan un poco su vida, la realidad peruana, su visión política, su mundo interno, entre otras representaciones de su ser. Y en este sentido acaba con una obra sumamente reflexiva para la política, no solo para la política, sino para toda la cultura, para toda la sociedad. Es una obra que termina con una ilusión, ¿no? La utopía fallida, pero el intento de unificación por medio de la cultura. Un intento que nunca logra realizarse, un intento que se detiene frente a la corrupción y a los problemas sociales que están en auge en sociedades como Lima, convulsionadas por corrupción, caos, delincuencia, entre otros problemas sociales. ¿Y cómo cambiamos esto? Teniendo una base sólida, un resurgir de una metafísica o de un pensamiento tan abstracto que unifique a todos los que viven en el país. Abstracto en el sentido de base sólida para construir a partir de ahí una política diferente con una visión hacia el futuro unificada.